las últimas horas. Esto es bien impresionante, ¿ah? Ha decretado entonces el Tribunal Electoral que hay que repetir la elección de alcaldes y concejales en la comuna de San Ramón. Así es, al menos es una repetición parcial, porque es en 65 mesas. Bueno, todos conocemos aquí la historia, las polémicas, pero también los procesos judiciales que han tenido justamente personajes muy cercanos a el alcalde Aguilera. Recordemos que en un par de meses más, y están pidiendo adelantar ese juicio, el alcalde Aguilera está justamente ya imputado y tiene que participar de un juicio en su contra. Y todo esto se junta a diversas denuncias de irregularidades en la elección del pasado 15 y 16 de mayo, que lo dieron por ganador, pero que hay que repetir. ¿Qué fueron las cosas que ocurrieron? ¿Cuáles fueron las cosas que se denunciaron? Es parte de lo que nos va a traer en detalle Lucho Ugalde esta mañana, que está en la Municipalidad de San Ramón. Luchito. ¿Cómo estás, Monse? Dos cosas. Lo primero, la formalización de cargos para el alcalde Aguilera está fijada para el 21 de junio. Es muy luego. Acuérdense que estaba fijada para septiembre, pero se adelantó para el 21 de junio. Ahora, la formalización de cargos va por un carril distinto de lo que lleva actualmente el Tribunal Calificador de Elecciones, el Tribunal Electoral, perdón. Porque, de lo que tú decías, son 65 mesas las que se encontraron irregularidades por parte del tribunal, del segundo Tribunal Electoral. ¿Cuál es el tema? Irregularidades en malos sellos de las urnas, que no fueron bien selladas. Junto a ello está el tema también de los vocales de mesa. Mesas donde llegaron vocales durante la mañana a ofrecerse voluntariamente, muchos vocales que llegaron a ofrecerse. A eso se suma también una masiva trabajo de voto asistido. Sabemos que en las elecciones existe el voto asistido para personas con discapacidad o adultos mayores, pero en esta oportunidad la cantidad de voto asistido fue muy grande, fue muchos los votos asistidos. Y junto a ello se suman otros temas también, que eso no sé si está en el fallo del Tribunal Electoral, pero que estaba en las denuncias que realizaron los concejales y uno de los candidatos a alcalde, de, por ejemplo, cortes de luz durante uno de los conteos de votos. Sí. Entonces, todos estos temas se fueron sumando, fueron presentados al Tribunal Electoral por uno de los candidatos que iba como candidato a alcalde por la Democracia Cristiana, Gustavo Toro, si mal no recuerdo el nombre, y finalmente entrega el veredicto el segundo Tribunal Electoral, que dice que la elección se tiene que repetir bajo las mismas condiciones en estas 65 mesas. Así es, y también... Bueno, hay todo lo que tú dices, el acarreo, exceso de voto asistido, urnas que amanecieron sin los sellos y también una cantidad de vocales voluntarios que llama muchísimo la atención. Siempre, obviamente, que cuesta encontrar vocales y constituir todas las mesas. Y en el caso de San Ramón, hay muchos vocales que se presentaron de manera voluntaria. ¿Qué significará eso? ¿Cómo habrá influido también eso en la propia elección? Recordemos que, tal como dice Lucho, esto es algo que está llevando el Tribunal Electoral, pero que la formalización del 21 de junio es por delitos súper graves. Es por cohecho, por lavado de dineros y por enriquecimiento y por enriquecimiento ilícito. Es decir, aquí, de alguna manera, yo no sé si han habido tantos cargos en contra de un alcalde en ejercicio que además ha sido reelecto. Recordemos que han habido procesos a alcalde, que son parte de nuestra historia política, como el caso del alcalde Soria, pero que después de cumplir justamente su condena volvió a ser reelecto. Pedro Velázquez en su momento en Coquimbo, que después fue diputado. Pero acá hay denuncias. Bueno, recordemos que además, cuando se lo iba a expulsar del Partido Socialista a Miguel Ángel Aguilera, él termina renunciando antes para que no lo expulsaran. Y ahí comenzó una guerra interna al interior del Partido Socialista respecto a qué hacer con el alcalde Aguilera. Bueno, él finalmente renuncia al Partido Socialista, va como independiente en esta reelección y hay cercanos de él, justamente asesores de él en la municipalidad, que ya están, uno de ellos, uno es bien famoso, cumpliendo condena por delitos en relación al narcotráfico, Lucho. Claro, y recordemos que días antes de las elecciones, otra persona muy cercana al círculo del alcalde Aguilera trató de escapar a Argentina.
y trató de escapar semanas antes de su formalización y también resulta detenido y finalmente se inicia un proceso legal en su contra. Recuerda, Monse y Julio, que los tuvimos en nuestro programa a la hermana del alcalde Aguilera junto con el diputado en ese entonces del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Estuvieron en nuestro programa y estuvieron con varias críticas cruzadas y fuertes emplazamientos en su momento por la situación del alcalde Aguilera, por lo que estaba ocurriendo con él y en ese momento por la disputa si es que tenía que ser expulsado o no del Partido Socialista. Recuerden que incluso la hermana del alcalde Aguilera le dice al diputado Díaz: ¿por qué usted la emprende tanto con nosotros? ¿Por qué no quisimos ir con usted en la lista? Entonces hubo emplazamientos bastante fuertes, me acuerdo, en esa oportunidad. Claro. De hecho, el diputado Díaz ya no es ni PS. No, pues claro. Pues está en el Frente Amplio. Claro, ya ha pasado harto agua bajo el puente. Pasan cosas en San Ramón, es una comuna bien particular, bien especial. Una de las cosas que se le acusaba al alcalde era comprar en efectivo una propiedad. Él decía que no era en efectivo, que había pedido un crédito, que había pasado el pie en efectivo, pero no. Había toda una polémica. Ahí también... el padrón del Partido Socialista en San Ramón también está en la polémica, Julio, claro, no sé si te acuerdas. Era abultado en San Ramón el padrón. Oye, pero pasó algo el día de las elecciones, mi querido Lucho. Nosotros con la Monse, como tú bien sabes, tuvimos la transmisión esos 2 días en la mañana. Y ahí estaba en la casa viéndolos, pues, desde tempranito. Y de repente la Maca, creo que es la Maca, no sé si la memoria, porque uno la ya Maca está, Pizarro en un móvil. Uno ya está viejito, porque ya uno está viejito. La secuela, Julio, la secuela. Las secuelas de la vida. La secuela juventud. La secuela juventud. Oye, Luchito, estábamos en la transmisión y estaba la Maca en una feria. Estaba la Maca Pizarro en una feria, si mi memoria no me engaña, y era en San Ramón, y de repente una señora de la nada dice: estoy comprando porque otro rato nos van a llevar. Y nosotros del estudio le decimos: Maca, pero ¿cómo la van a llevar? Una señora que estaba con un carro sopaipilla. Sí, ¿quién la va a llevar? No, y la otra señora salió como: no, si es que la llevan porque uno pide ayuda, y se armó ahí una situación que ya era extraña, ¿no? Era como... Hizo prender las alarmas de, claro, de que algo estaba pasando. No era muy normal lo que ocurría ahí, porque no es que nosotros nos vamos en un bus, porque además era un bus. No, nos vienen a buscar en un bus. Y ahí se empezó a dar toda una situación, una conversación. Lo que ya hacía pensar que seguramente se iba a investigar San Ramón. Y finalmente mira cómo termina con esta repetición de 65 mesas. ¿Cuándo va a ser esto, oye? ¿Cuándo repite para el gobernador? Eso es lo que estamos la duda y estamos a la espera de tener la respuesta. Si es que precisamente se va a hacer el próximo 12 o 13 de mayo, que son las elecciones, si se va a hacer en ese fin de semana aprovechando que hay elecciones o se va a hacer en otro plazo. Hay oportunidades en que el Tribunal Electoral establece plazos para este tipo de situaciones. Por ejemplo, que se tengan que realizar en 20 días hábiles, en 15 días hábiles. Viene a veces eso en los mismos fallos que establece el tribunal, pero no sería descartable para nada y por último además sería bastante más práctico que se realizar en una misma jornada donde se van a efectuar elecciones. Entonces también está bastante cerca, estamos a 2 semanas de esa elección, entonces no sería descartable para nada que se realice en ese momento también esta nueva elección, que se tiene que hacer con las mismas condiciones, los mismos candidatos, candidatos a alcaldes y candidatos a concejales, se tiene que realizar en esa misma esfera, pero principalmente en estas 65 mesas que son las mesas que fueron cuestionadas. Ayer habló el candidato alcalde, que es uno de los que presentó este recurso ante el tribunal, Gustavo Toro, quien asegura que él pierde la alcaldía por 700 votos. Entonces, ahora, claro, va a entrar un universo de cerca de 25.000 personas a votar. Entonces, ahí claramente puede haber un cambio tanto en alcalde como en concejales. Oye, tenemos contacto. Estamos en este momento en contacto con Gustavo Toro, justamente el candidato a alcalde que presentó el requerimiento ante el Tribunal Electoral. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos justamente analizando la situación de San Ramón con la información que fue emanada ayer desde el Tribunal Electoral. Cuéntanos un poco cuáles fueron las irregularidades que tú hiciste e interpusiste e hiciste ver ante el Tribunal Electoral. Bueno, lo primero, señalar que esto es un requerimiento que presentamos 4 candidatos a alcalde
y 12 candidatos a concejales de distintos sectores políticos. Aquí solamente no se presentó el Frente Amplio, fue el único que no quiso firmar, pero los demás somos distintos candidatos de distintos colores. Y lo que estamos señalando principalmente es que el día de la elección hubo un fraude electoral, ¿ya? Donde aquí se alteraron la integración de las mesas, donde además nos cortaron la luz al momento de la lectura de los votos, donde hubo una asistencia de votos desmedida. Aquí hay personas que se llevaron desde su hogar, incluso le marcaron con el lápiz el voto. Acá también faltaron sellos, hay problemas en las actas de registro. La verdad es que aquí, según el Tribunal Electoral Regional, aquí se vulneró un principio básico que tiene que ver con la representación ciudadana. La verdad es que, Gustavo, ¿nos podrías contar el episodio del corte de luz, que es bien particular? ¿Cómo se cortó la luz? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué pasó con el episodio del corte de luz? ¿Cómo se cortó la luz? ¿Dónde se cortó la luz? ¿En un lugar? ¿En varios lugares? ¿Se cortó la luz simultáneamente? ¿Se cortó la luz en la comuna? ¿Se cortó la luz solo en un colegio? ¿Cómo? Cuente el episodio del corte de luz, porque no... Es bien raro. Mira, Julio, acá según el fallo, conforme el fallo del Tribunal Electoral Regional, aquí hubo vicio en 5 locales electorales. Estamos hablando de 65 mesas, con un universo de, como bien dijo el periodista, de 25.000 votantes de la comuna de San Ramón. Aquí, a nuestro juicio, ocurrieron en distintos escenarios. Son 15 los locales de votación. El tribunal pudo percibir con pruebas que ocurrieron en 5. Sin perjuicio, nosotros creemos que fue más que eso, pero nos deja conforme en cuanto a que se pudo detectar, no tan solo con los testimonios, los testigos que fueron clave, testigos que son totalmente imparciales. Una vocal de mesa, una persona que fue a votar, que incluso ni siquiera estaba viviendo en Chile. Y que ya, pero Gustavo, ¿cómo fue el corte de luz? Esa es la pregunta. Para irnos dando, porque usted relata una serie de episodios. Y para que la gente entienda, usted dice, ¿se cortó la luz? Todo, le pregunto, ¿cómo se cortó la luz? ¿Dónde se cortó la luz? Mira, el momento de que se estaba contabilizando los votos, ¿ya? A las 6 de la tarde ya está oscuro. Sí, claro. Se armó un operativo por lo menos en 3 o 4 colegios donde no se dejó ingresar a los apoderados de mesa que fueron a concurrir para ver cómo está el proceso de la lectura de los votos. Fue en ese momento donde incluso no se dejó ingresar a la prensa que estaba en los lugares y se comenzó a cortar la luz. En un colegio, por ejemplo en la Araucanía, se cortó más de 5 veces, justo en el momento donde se estaba contando los votos. Nosotros pudimos acreditar a través de fotografías cómo en algunas mesas estaban alumbrando con la luz del celular. Entonces es lamentable que justo en ese momento todo este proceso, aparte que ya había sido regular, se comienza a vulnerar la seguridad de la gente y de los votos, porque uno no podía ni siquiera ver qué estaba ocurriendo en ese momento cuando se estaba leyendo quién estaba ganando. Gustavo, ¿y se cortaba en el colegio o en el sector? No, solamente en el colegio, solamente en los colegios. Mira, o sea, y uno de los hechos graves... Eran cortes parciales en el local de votación. Sí, y se cortaba 1 minuto, 2 minutos, se volvía la luz y después se volvía a cortar. Eso ocurrió por lo menos 5 veces. ¿Y ustedes creen que en ese momento en que no había luz se sacaron votos, se robaron votos? ¿Qué consecuencia tuvo justamente eso específicamente? Más allá de hacer difícil el conteo, ¿eso puede haber alterado incluso el número de votos? Pues que cuadrarla. El tribunal hace un análisis muy preciso. Ajá. Porque dice, en esas mesas donde se cortó la luz, donde pudo detectar que efectivamente hubo un fraude, en esas mesas ocurrió que el candidato Aguilera, por ejemplo, a mí incluso me dobla en voto, ¿ya? Y si uno saca la cantidad total de los votos en todos los colegios, Aguilera me gana por un 2%. Entonces, ¿cómo es posible que en esos colegios, en esas mesas donde ocurrieron los hechos, a mí me dobla en la cantidad de votos? Entonces, el análisis que se hace dentro de esto, porque además no es un hecho aislado, son una serie de consecuencias, son una serie de hechos que traen una serie de consecuencias. Entre eso, cómo se perjudica la votación el día de la elección. Y hay un hecho que es muy grave, Julio y Montserrat, que lo dice el tribunal. La integración de las mesas. No,
detecta ahí en el fallo que en este 25% de las mesas que se anulan fueron integradas por personas que no tenían nada que ver con esa mesa. Es decir, no votaban ahí, ni siquiera votaban en el colegio. Entonces son personas que además nosotros pudimos identificar que son personas vinculadas al municipio y al comando y apoyo al candidato Aguilera. Entonces ahí también transgrede la norma electoral. Gustavo, paremos ahí porque expliquemos con pera y manzana. Se tiene que componer la mesa y a veces no llegan todos. Por lo general se invita a componer la mesa a alguien que va a votar a esa mesa. En el peor de los casos, a alguien que va a votar en ese colegio. Lo que usted está diciendo es que componían la mesa gente que ni siquiera votaba en el colegio, ¿no? Así es, así lo detectó el mismo Tribunal Electoral y lo dice la sentencia. Hace un detalle de cada uno de los colegios, de las mesas, y se fijaron también quiénes componían las mesas. Y nos damos cuenta de efectivamente qué es lo que ocurrió en ese lugar, porque hay personas que trabajaron en la elección donde efectivamente aquí ni siquiera tiene participación alguna en el proceso eleccionario. Entonces, aquí lo que se rompe tiene que ver principalmente con la elección como tal, ¿ya? Porque la norma es clara, la ley es clara, dice, como tú bien dices, Julio, aquí quienes deben integrar la mesa tienen que ser las personas que van a votar. Y aquí, ¿sabes lo que llamó mucho la atención? Que en todas esas mesas la gente estaba disponible para integrarla a las 7:30 de la mañana, cuando todos sabemos que a la gente normalmente no le gusta ser vocal de mesa. Entonces, no sé si en otro lugar de Chile había gente en espera, incluso en salas, dentro de los colegios, esperando que se desocupara o que se empezara a abrir las mesas para ofrecerse como vocal. Y llama la atención, insisto, que es gente que no tenía ninguna relación directa con lo que es esa mesa y ese local de votación. Es bien particular porque además el tema de los aforos ese día, ¿te acuerdas, Monse, no? Mucha gente necesitaba identificarse para entrar al local. No era llegar y entrar al local, porque por la pandemia todo era mucho más rigurosa la entrada a los locales, habían filtros, en algunas se ponían por mesa, otros incluso varias mesas juntas y tenían que hacer una fila afuera. Y ahí, por eso es bien particular todo en el contexto en que estamos y muy particular que estas mesas las compusiera gente que ni siquiera votaba ahí. La verdad es que al menos es, como diría Bombofica, es una situación sospechosa. A ver, hay un tema también que aquí, Gustavo, hay de alguna manera antecedentes previos. Es decir, tú incluso acusas que recibiste una agresión, creo que incluso a balazos, y tú atribuyes eso justamente a tu candidatura y a los conflictos que se viven al interior de la comuna. Aquí estamos viendo una nota de Cooperativa San Ramón. Candidato a alcalde denunció que dispararon en pleno acto de campaña. ¿Cómo fue eso, Gustavo, perdón? Sí, esto tiene que ver con una serie de denuncias que yo vengo haciendo con calidad de concejal. Yo vengo denunciando hace ya más de un año, 2 años, lo que está ocurriendo en la comuna de San Ramón, principalmente la corrupción. Lo que hoy día ha significado que el día 21 de junio va a ser formalizado Miguel Ángel Aguilera por 3 delitos. Estas denuncias han sido entregadas al Ministerio Público, son hechos que además yo lo he discutido en el Consejo, son hechos que además yo he dado siempre la cara ante la prensa para denunciar estos hechos que son muy graves porque se trata de San Ramón. Y también ha traído consecuencias, como bien tú dices. Hoy día yo estoy lamentablemente protegido, he tenido amenazas graves, he tenido 2 atentados de balas, ¿ya? Una fue en el mes de marzo, en la noche, a eso de un cuarto para las 9 de la noche, y la otra fue a las 10 de la mañana en plena campaña política, donde grupos con pistola, ¿ya?, se acercaron a nosotros y percutaron balazos. Entonces es preocupante porque buscan amedrentarnos, nos buscan que silenciemos todo lo que está ocurriendo en la comuna de San Ramón. ¿Para ti todo esto tiene que ver con las redes del narcotráfico en tu comuna? Sí, sin duda. Aquí yo he denunciado la narcopolítica. Yo no tengo
no tengo miedo de decir que en San Ramón las redes de la política están vinculadas al narcotráfico, y eso lo ha señalado un informe de la Contraloría donde se detectó que efectivamente aquí se contrataron personas vinculadas al narcotráfico y delitos graves. Y además que ha detectado que incluso uno de los testigos lo dijo en este juicio que tuvimos recién en el Tribunal Electoral, que participaron el día de la elección ofreciendo dinero, cuestión que nosotros ni siquiera teníamos conocimiento, y que el testigo, que no lo conocíamos, que fue a votar ese día, dijo que ese día una persona vinculada al narcotráfico fue a un sector de la comuna de San Ramón y empezó a pagar a los vecinos para que fueran a votar por el candidato Aguilera. ¿Y tú crees, con lo que cuentas, Gustavo... ¿Y cómo comproban después? Sí, no, ¿y crees que finalmente, porque hay un tema que se repiten las elecciones y todo, pero cuán filtrada está la sociedad de San Ramón, la gente de San Ramón, que haga difícil justamente este combate al narcotráfico y esta narcopolítica? Porque una cosa son los cargos y otra cosa es cuán finalmente filtrada tiene la sociedad, la propia comunidad de San Ramón el tema del narco, y que por esto mismo pueda erradicarse esta narcopolítica. Son muy profundos generalmente los lazos entre narco y política, más allá de un cargo. La comuna de San Ramón, que está en el sector sur de la región metropolitana, es una de las comunas que más se ve afectada con La Pintana, La Granja, en el tema del narcotráfico. Según los índices de la Fiscalía, cerca del 50% de los delitos graves que se cometen en todo el país se cometen en el sector sur de la región metropolitana. Lo que viven hoy día los vecinos es tremendo. Nos tocó en el puerta a puerta. Hay cuadras enteras donde se trafica droga, donde hay vecinos que tienen que vivir con las balas, con los fuegos artificiales. Ustedes han hecho reportajes completos de eso, y hoy día el narcotráfico está permeando tremendamente los sectores más vulnerables. Y además estamos hoy día en la política abriéndole las puertas, así como era el México en los 90. Y la verdad es que yo me pregunto hasta dónde tenemos que llegar, porque gracias a Dios que hoy día no tenemos muertes ni de periodistas, ni de policías, ni de políticos hasta el momento, pero tenemos que esperar que empiece a ocurrir eso para empezar a actuar, y eso no es posible. Gustavo, te queremos agradecer dejamos en la mesa también que nosotros invitamos a conversar hoy día al alcalde electo hasta el minuto, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay fecha? Porque el Tricel está esperando la apelación de la contraparte, en este caso del alcalde electo, y después de la apelación se fija la fecha para esta nueva votación de estas 65 mesas. Invitamos ¿Sí, yo quería decir algo muy breve. ¿Sí? Que es importante que los vecinos más que nunca participen. Nosotros estamos por un proceso democrático. Acá hay distintos candidatos que vamos nuevamente a la papeleta, y que la verdad es que los vecinos se sientan seguros, porque vamos a jugarla para que sea un proceso democrático limpio, y que además restablezca lo que es el imperio del derecho, porque lo que se merece San Ramón es que tenga un proceso de elecciones a la altura de lo que son ellos mismos, que es gente decente y gente correcta. Claro, estamos informando, esto es información solamente. El Tricel espera la apelación, después de la apelación confirmar el fallo. Si confirma el fallo, tendrán la fecha de las nuevas votaciones de estas 65 mesas. Por otra parte, invitamos al alcalde de San Ramón electo a conversar con nosotros, y él nos dijo que por instrucciones de sus abogados todavía no iba a hablar, estaban viendo su estrategia comunicacional, y que ya no iban precisamente a comunicar a nosotros cuando estaban en condiciones de hablar sobre este tema. Me imagino que están esperando la apelación. Gustavo, bueno, usted nos deja en la mesa los temas del acarreo, este ofrecimiento de plata, el tema de los cortes de luz, el tema de esta composición de las mesas. Bueno, son cosas que son bien sospechosas, y seguramente por eso el Tricel ha decidido repetir en estas mesas en primera instancia. Habían dos animadores que no conocíamos nosotros antes de llegar al programa, Monse. Los vi como a las 7:30 que estaban aquí, que por si nosotros no llegábamos, para entrevistar a Gustavo aquí. Están pasando cosas. Que le vaya bien, Gustavo. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son las 8 de la mañana con 28 minutos y nos trasladamos.